Hola, muy buenas tardes, Iván. Espero estés muy bien. Vamos a esperar que sean las 6:30 en punto e iniciamos pues con la formación. ¿Listo? Hola, muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, acabé de recordar, son las 6:30 en punto. Normalmente ustedes se conectan a la formación a las 6:30. Iván. Hola. Sí.
Iván, hola, estás ahí presente para mirar si inicio solamente pues con usted, ya los que se vayan conectando ya se van poniendo pues como al día con las orientaciones. No sé si de pronto tengas dificultades con el audio, pero me puedes escribir por el chat y así para poder dar inicio a la formación. Iván, hola, ¿estás por ahí? Bueno, mira, voy a esperar. Normalmente no suele esperar pues como cuando se empiezan a conectar, pero no sé si estás aquí conectado. Voy a esperar unos 5 minuticos más, ya máximo 6:40, y ahí ya inicio con usted la formación. Y cualquier dudita o inquietud, puedes encender el micrófono y, o escribirme por el chat. Yo ya estaría pendiente pues como para dar las orientaciones de la formación del día de hoy. Listo. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Espero estés bien. Carlos, voy a esperar ya 3 minuticos más para dar inicio a la formación. Pues normalmente suelen iniciar a las en punto, pero en vista de que están muy poquitos conectados, no sé si de pronto tengan dificultad con el internet. De todas maneras, a las 6:40 en punto, inicio pues como la formación, ¿listo? Para que me tengas un poco de paciencia frente a esto. Y me disculpan ustedes que ya están en sala. Hola, profe, buenas noches. Tranquila, no te preocupes. Muchas gracias.
Bueno, nuevamente muy buenas noches, mis queridos aprendices. Espero estén muy bien, que hayan tenido un excelente día. Eh, Vamos a exponernos a este proceso formativo en el día de hoy. Les voy a compartir pantalla eh, para que nos contextualicemos un poquito frente a lo que vamos a trabajar en esta formación. Bueno, como primero, pues esta competencia esta transversal se llama desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo que se encuentra en la fase de planeación, en la que están cada uno, pues, como de ustedes. En la programación está la bienvenida, salud y reflexión, aportes de la reflexión, contextualización de la competencia, resultados de aprendizaje, saberes previos, socialización de la guía y evidencias y aclaración de dudas e inquietudes. Bueno, antes de entrar pues como a la bienvenida y eso, perdón, como a la reflexión, voy a hacer una breve presentación. Espero que los que están aquí conectados también me podrían pues como presentarse un poquito para conocer un poco la voz de ustedes y dónde se encuentran. Mi nombre es Kelisa Erdis Cuesta. Soy instructora transversal en la parte de ética y de comunicación, tanto virtual como presencial, en el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial en Caucasia. La mayoría de mis fichas son virtuales y soy psicóloga y hace más o menos 2 años me encuentro en esa hermosa institución. Vivo en apartado y normalmente me traslado de municipio en municipio para dar pues como las formaciones. ¿Quién de pronto se quiere presentar? Nombre y en qué ciudad se encuentra y a qué se dedica. Está Iván, Carlos, Carlos Andrés y Andrés Gómez. Solamente nombre, no hay necesidad de que enciendan la cámara como para escucharles la voz. Nombre, a qué se dedican y en la ciudad que viven. Ninguno. Buenas noches, Muy buenas noches, Iván. Adelante. mi nombre es Iván Isaac Ortega Fuentes, actualmente vivo en Sagún, Córdoba y estoy desempleado. Nada, qué bien. Me alegra mucho. Yo conocí, pasé por Sagún. Excelente. Los demás, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Pues mi nombre es Carlos Andrés Torres. Ahorita estoy manejando, entonces estoy un poquitico como desubicado. Estoy Ujú. llegando a la casa. Pues vivo acá en Bogotá. Mi profesión ahorita es técnico electricista. Estamos en la ficha 78 pues, de análisis y desarrollo de software. Muy Y bien. no, pues por acá llegando a la casa, ya casi. Muchas gracias, Carlos. Así nos toca a muchos. Gracias por tu presentación. Los demás, nombre, a qué se dedican y el municipio o ciudad donde viven. No, Andrés y John Jairo. Listo. De pronto están por ahí. Bueno, veo que no. Listo. Bueno, muchas gracias a los que se presentaron. Recuerden que este proceso de virtualidad nos permite a nosotros generar esa interacción mediante una pantalla y sobre todo un aprendizaje óptimo. Espero que igual ustedes sepan el compromiso tan importante que es esta formación virtual, dado que yo considero que el 85% de la formación o el aprendizaje que ustedes generan frente a esta virtualidad lo brindan ustedes y yo me atrevo a decir que un 15% nosotros los instructores. ¿Y por qué? Porque por lo general ustedes deben de leer mucho, apropiarse mucho de las guías, de las evidencias, de investigar y generar ciertos aprendizajes y cuando tengan la oportunidad, que considero que es casi siempre hablar con los instructores, poder aclarar todas esas dudas e inquietudes que se establecen.
Bueno, les voy a leer una pequeña reflexión y ahí empezamos pues como con la formación de una vez. Bueno, esa reflexión se llama El árbol confundido. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar y un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjas y un bellísimo rosal. Todos ellos eran felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Hasta que un día llegó al jardín el búho, el más sabio de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas, sé tú mismo, conócete, y para lograrlo escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió y cerró los ojos y los oídos y por fin escuchó su voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tu destino es crecer grande y majestuoso porque tú eres un roble. Tu destino es dar sombra a los viajeros, belleza y paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y dispuso a hacer todo aquello a lo que estaba destinado. Así de pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. ¿Y tú? ¿Dejas crecer el roble que hay en ti? En la vida todos tienen un espacio que llenar, un propósito que cumplir. No permitas que nada ni nadie te permita descubrir la maravillosa esencia de tu ser. Qué pena, ya cuando terminé prácticamente de leer fue que vi que decía que se escuchaba pasito. Ahí me disculpan un poco. Bueno, esa reflexión que busca o que nos permite que cada uno de nosotros podamos identificar que todos somos diferentes y que todos tenemos propósitos diferentes en nuestra vida, que no es bueno compararnos con las demás personas, porque si bien hay personas que tienen ciertas ventajas o no tanto ventajas, digamos, eh, facilidad en cosas y hay otras que le toca guerrearla mucho más. Hay personas que están estables, digamos, dentro de la familia y hay otras que no, pero nosotros como personas lo ideal es que no nos estemos comparando con las demás personas, porque eso lo que hace es atrasarnos de nuestro propósito, dedicar y perder tiempo frente a, digamos, a otras personas que no ejercen ese mismo valor. Entonces, dese la oportunidad siempre de admirarse, de continuar, de seguir adelante, de luchar cada uno de los propósitos. Hagan de cuenta que este camino y el camino que ustedes tienen son como unos zapatos que en algún momento uno los siente apretados, se le dañan, flojos, pero llega un momento de nuestro camino que tenemos la facilidad de cambiarlos, de sentir que de pronto eh, nos liberamos de esas cargas. Entonces, siempre piensen que pueden lograrlo todo, que pueden luchar muchas cosas. Recuerden que ustedes mismos decidieron estar en esta parte, en esta formación virtual. En algún momento en este camino ustedes van a ver situaciones muy difíciles en las cuales ustedes dirán: son muchas tareas, no me da con el trabajo, no me da con la familia, no me da, no comprendo, esto es muy complejo, pero solamente esas barreras se las pone usted. Diga, bueno, de pronto se me está dificultando, pero lo voy a lograr, yo soy capaz, yo puedo. Y
no deserten, jamás deserten de esta formación, de brindarse esa oportunidad de crecer, de salir adelante, de cambiar de una u otra manera, de pronto el destino o los propósitos que en algún momento se trazaron, direccionarlos frente a otras situaciones y pensar que siempre de pronto hay situaciones complejas, pero que ustedes lo pueden lograr. Jamás, jamás piensen en desertar de esta formación, porque hay algo muy cierto, que el conocimiento no sobra. Y si bien ustedes pensarán que esto de pronto en algún momento para qué les para qué les van a servir, es algo que igual uno no sabe en qué momento les puede servir. Y lo que inicien siempre, siempre termínenlo, porque si empiezan a desertar, se van a atravesar con muchas situaciones en las cuales dicen, ay, no soy capaz y no, ya no voy a continuar. Entonces, lo que inicien, terminen lo que el conocimiento no sobra. Y cuando, cuando piensen en desertar, piensen que le están quitando la oportunidad a dos familias, la de un aprendiz que se postuló y no pasó, y la suya que se postuló y desertó y era una oportunidad que podía servirle a otra persona que de pronto le iba a valorar un poco más. Entonces, esa es la reflexión puntualmente que les quiero brindar el día de hoy. Espero pues como que hagan esa interiorización para que de allí nos permitan apropiarnos frente a nuestro propósito de vida. Listo, continuamos. Vamos a la contextualización de la competencia. Esa competencia de desarrollar procesos comunicativos, digamos que cada uno de nosotros tenemos presente que dentro de la formación uno considera a veces que hay, digamos, competencias de relleno, ¿cierto? No debiéramos de tomarla desde ese punto de vista y yo considero que los que de pronto en algún momento han pensado así, desdibujen esa imagen y apropiense, pues se puedan apropiar de un aprendizaje bonito. Esta competencia nos permite a nosotros identificar puntualmente cuál es ese punto o esa dirección que yo le estoy dando a mi comunicación. ¿Será que sí estoy siendo asertiva? ¿Será que mi comunicación me está permitiendo generar, digamos, esa relación interpersonal con las demás personas y hasta conmigo mismo? Porque a veces hasta con nosotros mismos tenemos una mala comunicación. Entonces, esta competencia por lo general nos permite a nosotros tener esas situaciones en las que yo pueda comunicarme de manera social, personal y en la parte productiva, que es en el contexto laboral donde yo me encuentro, y generar una comunicación siempre de manera asertiva. Para ello, tenemos 4 resultados de aprendizaje que vamos a evaluar y se los muestro. No sé si bueno, como no estoy viendo pantalla, si les va presentando alguna duda, inquietud, me pueden ir encendiendo el micrófono para que yo les pueda responder las preguntas. Bueno, estas evidencias a trabajar en el primer resultado de aprendizaje es analizar los componentes de la comunicación según las características, intencionalidad y contexto. El segundo resultado de aprendizaje es argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Para estos 2 resultados de aprendizaje que acabé de leer, la evidencia que se debe entregar es un video de la comunicación como expresión humana. Al finalizar, pues como la orientación frente a esta competencia, les doy las orientaciones, las explicaciones de cómo vamos a realizar cada una de estas evidencias. En este tercer resultado de aprendizaje es relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. Y por último, establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según los requerimientos del contexto. Y para esos 2 resultados de aprendizaje final, pues estos 2 últimos, la evidencia es un informe de creación de contenidos comunicativos. Jóvenes, miren,
Es importante establecer que cada uno de estos resultados de aprendizaje nos direccionan puntualmente a lo mismo que es frente a la comunicación. Y la comunicación abarca todo. Yo me atrevería a decir que la comunicación es uno de los procesos más importantes después de la alimentación para el ser humano, porque la comunicación, si uno tiene una mala comunicación o no se puede comunicar, esto es causal de guerras, de despidos, de frustración porque las personas no nos comprenden puntualmente lo que decimos, digamos de dificultades porque cada persona cree leer el lenguaje de las demás y por lo general nosotros no nos apropiamos frente a cómo decir las cosas y de qué manera también interpretar las cosas que nos están diciendo, ¿cierto? Bueno. Para ello, tengo dos preguntas de contextualización frente a la comunicación y pues espero que ustedes me hagan pues como esa respuesta. La primera es por qué es importante la comunicación para trabajar en una organización y para qué se trabaja el tema de la comunicación en la formación que ustedes encuentran, que son análisis de desarrollo de software. ¿Por qué es importante esto en su formación? ¿Esto qué beneficio les podría brindar? ¿Quién de ustedes me responde estas dos preguntas? Los escucho. Ninguno. Yo creería que para nosotros es muy importante la comunicación porque pues a lo largo de los diferentes proyectos que puedan presentar debemos muchas veces trabajar en equipo. Entonces, si tenemos una buena comunicación con los demás, quizás los proyectos se puedan realizar de mejor manera, puedan haber menos errores y de esta manera pues también como coordinar mejor con todo el equipo de trabajo. Muy bien, muchas gracias por ese aporte, totalmente de acuerdo. John, ¿cierto? Como no estoy viendo pantalla, creo que ¿quién más de pronto desea atreverse a responderme estas dos preguntas? Igual recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje, son saberes previos. Profe, pues yo comparto la opinión del compañero, ya que pues nosotros en el desarrollo de software trabajamos mucho en equipo y como nos toca desempeñarnos en varias áreas que pues manejan cada cosa del programa o la página que estemos desarrollando, nos toca manejar como una comunicación asertiva y pues formar como alianzas entre los mismos compañeros. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por ese aporte. Excelente. Miren, muchísimas gracias. Lo que ustedes están diciendo es de manera muy acertada, la verdad. Miren, la comunicación, como les decía inicialmente, es el pilar de todo. Cuando uno no tiene esa capacidad puntual de generar una buena comunicación, uno tiene dificultades, muchas dificultades emocionales, porque cuando yo no establezco una buena comunicación, eso me genera un conflicto tanto con otras personas como de manera interna. Digamos que esas situaciones se ven muy puntuales en la familia, con los hijos, con los amigos, con las personas que uno trabaja, porque incluso hasta uno con los jefes, porque uno no tiene la capacidad puntualmente de generar ese punto de vista o ese temor. Es que si yo le digo a mi jefe esto, de pronto me despide, es que no encuentro la forma en la que le puedo decir las cosas para que mi jefe comprenda puntualmente mi necesidad. Y asimismo suele pasar con mi esposa o con mis hijos que no tengo esa habilidad puntual de orientar y decir las cosas para que sea de manera asertiva. Esto puntualmente todos los aprendices SENA deben de desarrollar puntualmente esta habilidad de comunicarse porque desde aquí nos permite generar digamos, muy buenas relaciones interpersonales porque cuando yo suelo ser asertivo puntualmente en lo que digo, la relación que tengo con el otro cambia, varía, ¿cierto? ¿Quién me dice, por favor, si de pronto se está viendo la pantalla? No sé si de pronto se vea. ¿Está bien usted, profe? Vea, yo estoy aquí, que según yo estaban viendo la pantalla. Gracias ahorita. Bueno, muchas gracias. Bueno, esas eran las dos preguntas pues como orientadoras y vamos a pasar en esta parte.
la comunicación una definición muy puntual frente a esta. Esta se entiende como una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos a través de diversos canales y medios para influir de alguna manera en el comportamiento de las demás. Ella debe ser entendida como un factor fundamental en las herramientas claves. Y para ello nosotros tenemos que tener presente que alguien dice algo a través de un canal a alguien buscando un efecto determinado. Siempre, puntualmente, la comunicación lo que busca es que nos generemos cierta información, intercambiemos cierta información o podamos conocer puntualmente cierta información. La comunicación es todo por lo cual yo puedo desarrollar ese proceso de interpretar una información puntual. Esta puede ser verbal, escrita, digamos cuando usted ve una valla comunitaria, también cuando uno ve una señalización, por lo general, eso también me permite a mí conocer que me están diciendo algo. De hecho, siempre que usted ve el logo del SENA, ya usted sabe puntualmente frente a ello que el logo del SENA es una institución de aprendizaje que las personas, digamos que toda la población que desee estudiar aquí lo puede hacer. Entonces es importante que tengamos presente que la comunicación es todo, por lo cual yo recibo información y también transmito información. ¿Cierto? Dentro de esto, vamos a ampliar esto un poquito. Dentro de esto tenemos qué requiere la comunicación. La comunicación requiere de unos elementos, está formado por unas clases, unas características, unos niveles y la forma de escuchar, ¿cierto? Dentro de esos elementos está el emisor y el receptor, es cuando yo puedo, digamos, intercambiar información con una persona o con varias y yo me convierto en emisor y en receptor al mismo tiempo porque estamos en esa parte de intercambiar información. Cuando solo soy receptor, cuando estoy escuchando y no genero ninguna opinión. Y cuando soy emisor, cuando yo estoy dando la información, ¿cierto? Para ello también establecer que estos elementos pueden ser el mensaje, un canal y un código. Un mensaje, como les decía, puede ser cualquier punto general que me permita a mí desarrollar un proceso comunicativo. Dentro de la comunicación, estas están formadas por unas clases que es la auditiva, la visual y la táctil. Esta auditiva es toda la capacidad que tenemos de oír, ¿cierto? Todo. Ojo, es muy diferente. Ahorita me voy a adelantar un poquito. Es muy diferente entre oír y escuchar. Y ahorita les explico por qué. En esta visual, ustedes saben que muchos de nosotros en algún momento podemos a veces tener pues esas personas cercanas y solamente con una mirada identificamos puntualmente qué nos quiere decir esa persona o de qué manera nos quiere decir esto. Y la táctil es cuando tenemos la capacidad de, digamos que no hay que decir pues como ninguna palabra, con un abrazo, un gesto, un toque, un peñiscón, nos están dando, digamos, esa parte de la comunicación frente a lo que estamos diciendo para que la persona pues pueda comprender. Dentro de estas características es importante establecer que una comunicación puede ser exitosa, tener unas claves, ser efectiva y eficiente. Es importante establecer que para nosotros desarrollar estas características es irnos apropiando del cómo decimos las cosas, de qué manera, irnos evaluando porque desde allí nos permiten generar ciertos cambios. Dentro de esta hay unos niveles que es el interpersonal, el intrapersonal, el grupal, el masivo y el organizacional. Este interpersonal es cuando yo puedo comunicarme con otras personas, ¿cierto? Con una amiga, un amigo, con varios amigos, ¿cierto? El intrapersonal es ese que yo mismo tengo la facilidad de comunicarme, de leerme, de decir, bueno, que lo estás fallando en esto y en lo otro, yo genero una autoevaluación. En este grupal, ustedes saben que un grupo normalmente que yo pueda transmitir esta información y dentro de las organizaciones que es cuando se transmite pues un comunicado a todos los empleados, dentro de pues un punto muy claro que nos quieran pues como dar esa información. En esta escucha hay diferencia entre oír y escuchar. ¿Y cuál es la diferencia? Oír es algo innato que tienen todos los seres humanos. Digamos que de pronto yo estoy aquí y yo estoy oyendo el ventilador, estoy oyendo ruido en la calle
pero es algo que normalmente nosotros tenemos las habilidades de estar oyendo ciertos sonidos aparte de los que yo estoy generando una comunicación. Cuando yo estoy escuchando, es cuando yo direcciono esa atención frente a la persona que me está transmitiendo esa información y le puedo prestar toda la atención posible, analizando puntualmente lo que ella me quiere decir y así mismo yo puedo generar ese punto de vista. Es de cuando a veces estamos hablando con alguien y nos dice, yo te estoy oyendo. Y uno dice, no, es que yo no quiero que usted me oiga, yo quiero que usted me escuche. Oír es cualquier cosa, ¿no? Y eso no genera ningún punto asertivo frente a lo que yo te quiero decir, ¿cierto? Frente a esto, es importante establecer que hay unas barreras frecuentes frente a la comunicación y estas barreras se presentan en la parte institucional, en la social y en la individual y parte mucho dentro de digamos, en las barreras institucionales en la falta de planeación de la comunicación. Cuando yo no tengo esa planeación puntualmente de lo que yo quiero decir en una institución, se genera un clima organizacional inadecuado, desconfianza, temor, amenaza, incomodidad, evaluación prematura, digamos, un medio inadecuado. ¿Por qué? Porque es importante establecer que siempre que yo quiera manejar o decir una información, debe ser primero verídica, o sea, que usted tenga la certeza de que así es. Desde allí, apropiarme del tema y digamos, encontrar las palabras adecuadas para transmitirlo. Hay personas que en realidad no tienen ningún filtro para decir las cosas y es mejor bien. Y es algo muy clave. Cuando usted no sepa cómo decir las cosas, no tenga esa habilidad de cómo decir las cosas, es mejor quedarse callado y solo escuchar. Dentro de esas barreras sociales, están los valores, las costumbres, las distorsiones semánticas del lenguaje, el clima social y una política inadecuada, ¿cierto? Cuando yo encuentro, digamos, mi grupo de personas por lo cual yo quiero establecer esa comunicación, entonces de las costumbres, digamos, que tenemos acá en apartado son muy diferentes a las que tienen en Barranquilla, supongamos. Y desde allí yo genero, es que mena, que el barranquillero de pronto es muy bulloso o le gusta mucho la fiesta, ¿cierto? Y yo automáticamente me estoy generando esa barrera de la comunicación sin permitirme conocer a la otra persona y desde allí establecer esa situación frente a la comunicación. En lo político, ustedes saben que cuando uno tiene, digamos, cierto grupo selectivo en la parte política, se generan ciertas barreras porque uno está defendiendo una posición, el otro otra posición, desconociendo puntualmente que podemos debatir y no tomarnos eso de manera personal. Y las barreras individuales, que estas sí quiero que me presten demasiada atención. Esto parte mucho de la personalidad de cada uno de nosotros, así como ustedes se hayan desarrollado de pronto su proceso dentro de su infancia en la parte familiar, asimismo ustedes organizan su personalidad y desarrollan unos valores, unas costumbres, unos perjuicios y eso hace que no podamos tener, digamos, esa buena comunicación frente a ciertos procesos. Em, digamos, muchas veces utilizamos esta parte, es que, ay, no es que yo soy así o yo hablo así. Entonces, dentro de mi personalidad, no encuentro puntualmente esa postura o esa posición de yo generar una buena comunicación a la otra persona y soltar, digamos, todas esas barreras para desde allí yo establecer una buena comunicación. Ustedes saben que Colombia es diversa en cultura, es muy, muy diversa en cultura y también, digamos, en su dialecto. Me pasaba algo en la presencialidad que me decía un aprendiz que ella vivía en Cali, cuando fue a Caucasia tenía mucha dificultad y se burlaban porque en Cali a la bolsa le dicen chupa, ¿cierto? Entonces cuando iba a la tienda y me decían, por favor, me da una chupa, las personas no comprendían y cuando ya sabían que era una bolsa se burlaban, ¿cierto? Entonces es importante a nosotros también aprender a identificar que si bien dentro de cultura, pues de manera cultural, muchos conocemos ciertas cosas con diferentes nombres,
es importante tanto respetar y eso, y la otra persona adaptar ciertos cambios dentro de los contextos porque sabe que en ciertas situaciones o en ciertos espacios no va a conocer ciertos objetos o comida por ese mismo nombre. Entonces, aprendamos a identificar ese lenguaje frente a la comunicación para que vayamos soltando todo esto y así podamos generar cambios. Miren, unas características puntuales dentro de la comunicación que sea clara, concisa, coherente, sencilla y con mucha naturalidad. Es importante nosotros establecer que la claridad lo es todo. No hay necesidad a veces de redundar tanto en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, sino es de manera muy puntual con pues ser coherente puntualmente, la sencillez y la naturalidad frente a lo que yo estoy diciendo para que de esta manera pueda ser comprendida. Pero en ocasiones venimos y, por ejemplo, ay, ¿cómo te parece que compré un celular? Lo último en Guaracha me costó 7 millones de pesos, pero tú con ese celularcito ya te puedo, ¿cierto? Entonces, desde allí nosotros generamos cierta barrera frente a la comunicación y esta no es de manera, pues, como apropiada a lo que nosotros desarrollamos. Digamos, los que viven en pareja o están en un trabajo así puntual, cuando venimos y generamos esta comunicación es, ay, no, vos tan lenta para entregar las cosas. Yo por lo general entrego siempre mis cosas muy rápidas. Vengan, ahí es importante nosotros establecer que no todo comentario se puede hacer. Aprendamos a leernos. Es importante establecer que yo ser empático para que, o sea, a mí no me gustaría que otra persona me hablara de esa manera y yo desde allí también tener la posibilidad de generar un cambio frente a mi diálogo. Entonces, tengamos presente estas 5 características puntuales para generar una buena comunicación. Dentro de esta hay unas claves de una comunicación para que tengamos esa parte exitosa. Y la primera es no criticar, no condenar y no quejarse. Muchas veces nosotros establecemos pues nos hacen una petición, inmediatamente hacemos la queja. Miren, nosotros tenemos que tener un punto de partida frente a lo que nos están pidiendo o nos están diciendo y desde allí ser asertiva frente a eso. Y es un ejemplo claro. Por ejemplo, yo, que me acuerdo de pronto, en ese momento no estoy viendo pantalla, ¿cierto? John, por favor, me entregas el informe que estás pendiente, si no lo has hecho, por favor, ponerte al día para eso. Ay, no, pero es que usted siempre, por ejemplo, responde yo, no sé, siempre afanándome por esto, espere tal cosa, o yo todavía no lo he terminado, es que tengo mucho trabajo, mire. Ay, no estamos siendo nada asertiva. Lo ideal es, sí, comprendo, ya entendí pues como su solicitud puntual, sino que estoy terminando esto y esto y esto, pero si me da un tiempo determinado, puedo entregarle tal informe, ¿cierto? Ahí fuimos asertivos puntualmente con esto, sin generar una queja y también haciendo ese punto de que yo puedo generar ese proceso de negociación con la persona que me está pidiendo esta solicitud para que desde allí se pueda determinar ciertos puntos, ¿cierto? Demostrar aprecio, honradez y sinceridad. No todos tenemos la capacidad de ser sinceros, porque muchas veces seamos claros que nos toca pues como decir, bueno, sí, porque no sabemos preguntar las cosas. Y un ejemplo muy claro es de pronto los que tengan pareja aquí y que mi pareja inmediatamente me diga, ay, cierto que esta blusa me queda muy linda, amor, cierto que me veo tan hermosa con esta blusa. Yo automáticamente con esa, digamos, esa afirmación que me está haciendo la otra persona, mi respuesta va a ser, sí, sí te queda bonito. Porque ahí es importante establecer un proceso de comunicación. Si yo no quiero que me generen este aporte frente a la comunicación, y es decir, esa crítica puntual, no pregunten inicialmente o la respuesta que usted debería de dar es, amor, como usted se sienta, si usted se siente bien, pues eso sería pues como lo ideal, ¿cierto? O está dispuesta de pronto a que escuchar mi opinión y desde allí yo puedo establecer una sinceridad, digamos, un poco más clara y que la otra persona pueda comprender puntualmente
que ella me está haciendo una afirmación en vez de una pregunta. Evitar discusiones. Esta siempre es algo complejo porque uno muchas veces es muy emocional y se toma cosas muy personales. Pero si usted en lo que pueda puede evitar las discusiones, hágalo. Porque muchas veces las personas es, venga, ¿usted qué opina de esto? Yo doy mi opinión y la otra persona me refuta y me dice, no, es que eso no es así. Y entonces uno se sigue, si es así, no, y se va por ahí, ¿cierto? Entonces lo ideal es, como decía, pues alguna vez que leí, un sabio tenía un aprendiz y este le preguntó, venga, ¿usted por qué vive tan tranquilo, tan feliz? Y el sabio le dijo, es que yo no peleo con nadie. Entonces, inmediatamente el aprendiz le dice, ¿cómo no vas a pelear con nadie si todos tenemos puntos de vista diferentes? Entonces, el sabio lo miró y le dijo, claro, claro, lo que tú digas. Y el punto es aquí que el sabio dice, pues si yo te estoy dando el punto de vista de lo que me estás preguntando y me lo estás refutando, entonces yo te dejo a determinación lo que vos digas, ¿cierto? Entonces tengamos presente eso, no todo el tiempo tenemos que entrar en discusión porque eso finalmente nos va a desafectar emocionalmente, entonces traten siempre de estar evitando esto y cuando tengan la capacidad de sentarte y decir, bueno, tú tienes un punto de vista, yo tengo un punto de vista, miremos qué acuerdo podemos generar o desde allí tomemos determinaciones, pero no entremos en esta parte de discusión. En este último que es escuchar, 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 ese es supremamente importante. A veces tenemos la leve situación en la que nos están hablando, hablando, hablando y ni siquiera le estamos escuchando, estamos en el celular y qué pereza, esta mujer se queja tanto, qué pereza este jefe todo el tiempo con lo mismo y no tenemos esa capacidad de analizar puntualmente lo que la otra persona, la petición que nos están haciendo y hacer ese análisis y decir, no, la verdad, de pronto sí estoy fallando en esto, ¿cierto? Y desde allí tomar ciertos cambios. O la otra es que a veces están hablando a alguien, inmediatamente estamos interrumpiendo y ni siquiera dejamos que la otra persona termine. Es importante escuchar. Si usted de pronto, ay, no, es que si no lo digo ahí mismo se me olvida, anote y luego pues alce la mano, mira, en la parte que dijiste esto y esto, yo, siempre a uno hablar desde yo considero que, que puede ser de esta y esta manera o me gustaría que pudiera ser de esa manera para que desde allí se establezca ciertos cambios. Hasta aquí vamos bien, yo sé que estoy hablando mucho, eh, sé que estoy hablando mucho, pero es como para que vamos contextualizándonos un poquito frente al tema. En esta, para ir finalizando con esta diapositiva, ¿qué es un discurso? Puntualmente, un discurso es una forma de comunicarnos en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje a través de un canal que puede ser oral o escrito. Ese lenguaje puede ser lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Ustedes saben que dentro del lenguaje no verbal es todo lo que tenemos, lo que podemos hacer con los gestos, con nuestro cuerpo, con nuestra mirada. Ahí a veces tenemos la determinación de hacer pues como todo ello. Bueno, vamos a entrar en los saberes previos. Vamos a ver qué tanto comprendieron de lo que yo pude decir ahorita. Y para ello tengo unas preguntas. Esta, la comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz de interlocutores. ¿Quién me dice si esto es falso o verdadero? Hola, ¿esto será Profe, ¿me puede falso? repetir la pregunta? Es que no alcancé a escuchar porque estoy Dice, fuera. es. La comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores. ¿Esto será falso o verdadero? Es verdadero, Verdadero. Porque porque pues permite un mejor entendimiento entre las dos partes.
Muy bien, así es. Miren, yo me atrevería a decir que la asertividad y la eficacia dentro de la comunicación es casi lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta nos permiten a nosotros que la información llegue de manera correcta, que sea pues como verídica, que la otra persona pueda comprender puntualmente sin alterar su objetivo final y que de la comunicación no es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. ¿Esto será falso o verdadero? ¿Quién me dice? Hola, ¿quién se atreve a responder esa pregunta? Nadie. Yo creería que es Iva, falso. es falso. Ok, así es, John, totalmente muy cierto. La comunicación sí es esa acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir informaciones distintas. Siempre nosotros podemos tener esa habilidad, digamos así sean situaciones de años en los cuales algún recuerdo puntualmente me permite a mí evocarla y desde allí poder transmitir esa información. Esa última, bueno, estas dos últimas, la comunicación efectiva se define cuando un mensaje se comparte y recibe y comprende sin alterar su objetivo final. ¿Esto será falso o verdadero? Es verdadero. Muy bien. Miren, esto es algo que pasa a menudo y es que nosotros a veces no tenemos esa veracidad de la información y vamos compartiendo información y lo que generamos es ese teléfono roto. Miren, cuando ustedes no tengan esa, digamos, esa información verídica, no hagan ese voz a voz, vayan a la fuente correcta de una vez para que desde allí mm, no tengan pues como esa dificultad. A veces pasa que uno escucha por ahí, ay, no, es que no van a pagar, y uno va y regó que no van a pagar, pero ni siquiera era el pago de los empleados, era un pago de pronto de insumos, y desde ahí yo generé un caos en la organización. Entonces, tengamos esa habilidad y esa capacidad de decir, bueno, yo no tengo certeza de esto, no lo voy a compartir. Asimismo, en las redes sociales, tengan ese compromiso y no compartamos esa información basura, digámoslo así, porque no tenemos digamos, la veracidad de que eso sea cierto. Ah, entonces, desde allí les hago pues como esa recomendación puntual. Esta última, la comunicación verbal es todo aquello que se expresa a través de las palabras, mientras que la no verbal es la información que se transmite a través de los gestos y del lenguaje corporal. ¿Eso será falso o verdadero? Es verdadero. Total, muy bien. Miren, como les decía ahorita, lo verbal es todo lo que podamos transmitir, ¿cierto? Y lo no verbal, incluso las personas que tienen esa discapacidad auditiva, tienen esa habilidad de generar ese lenguaje frente a las señas que utilizan las manos, incluso su rostro y todo. Y yo eh, me atrevería a decir, y lo digo pues como con certeza, y es que la parte de la comunicación no verbal es más verídica que la verbal. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, digamos, esa rabia o estamos callados o estamos ausentes y es preguntándonos, hey, ven, ¿qué te pasa o te pasó algo? Y uno, no, no me pasó nada y tengo la cara pues ni un 38, ¿cierto? Entonces, es importante establecer ese compromiso frente a ese lenguaje, ustedes conocerse mm, frente a su lenguaje no verbal y desde allí apropiarse del mismo. Es bueno decir, mira, de pronto sí tengo ciertas dificultades, pero en estos momentos no me siento en la capacidad de responder, ¿cierto? Porque hay quienes, ay, mira, que si te pasa algo, vení, contame, vení tal cosa, y uno lo que hace es agobiarlo. Entonces, tratemos de
apropiarnos de nuestro lenguaje no verbal y utilicemos el verbal para que desde allí podamos establecer cierto compromiso. Bueno, dentro de esta comunicación asertiva es importante establecer que esta se relaciona frente a la actitud personal y positiva a la hora de yo decir las cosas de manera consciente, generando cierta, digamos, evitando y generando cierto compromiso y ese valor frente a la otra persona sin generar ningún enfrentamiento y estableciendo sobre todo la empatía, es decir, no hacer puntualmente o no decir puntualmente lo que no me gustaría que me hicieran. Y para ello tengo cierta, digamos, esta comunicación con unas conductas puntuales. Dentro de la comunicación hay 3 características, que está la comunicación asertiva, la agresiva y la pasiva. Ustedes siempre que van a hablar de la comunicación, ¿cuáles son las características de ella? Asertiva, agresiva y pasiva. Y nosotros a veces solemos ser o asertivos o agresivos o pasivos, o hay personas que solamente son agresivas o hay personas que solamente son pasivas y habemos unos que otros que somos un poquito asertivos, ¿cierto? Digamos un poquito para uno no establecer de pronto que todo se lo sabe, ¿cierto? Dentro de la asertividad, cuando yo soy asertivo, lo ideal es, tú tienes derecho, yo tengo derecho, es pensar siempre en la otra persona y sobre todo en mí, ¿cierto? Dentro de la agresividad, cuando yo puedo identificar esa persona agresiva, es que yo tengo derecho, tú no tienes nada, o tú, ¿por qué te metes? ¿Cierto? Es yo imponiéndome frente a todo. Y dentro de la pasiva es tú tienes todo el derecho. Tú sí, claro que sí, todo lo que tú digas. Las personas pasivas son esas personas que por lo general son muy sumisas y que siempre están inclinadas a lo que la otra persona nos dice, le dice. Dentro de la asertividad están directa, firme, cómo crees que podríamos hacer las cosas y es generando esa opinión frente a la otra persona. La persona agresiva por lo general es imponente, interrumpe y siempre dice, se debe hacer de esta manera porque yo considero que debe de ser así, ¿cierto? O también utilizamos esas indirectas, ay, no, tal persona siempre viene aquí a pegarse del celular. Esa es una persona que se comunica de manera agresiva. O, ay, no, John siempre llega muy tarde. Esa persona se comunica de manera agresiva porque lo que genera es tirar esas indirectas. Esa persona pasiva es vacilante, es cortante, no te molesta. Es decir, eh, vení, Kelly, vos porque sos siempre llegas tarde. Entonces uno lo que hace es agachar la cabeza. Esa pasiva no va a responder puntualmente a lo que la otra persona me está diciendo, ¿cierto? La asertividad también es una mirada directa, franca, gestor firme, postura relajada, una voz sin vacilación, adecuada, porque muchas veces utilizamos esa tonalidad de voz imponente. Miren, ustedes van a conocer, de acuerdo de la manera cultural, que hay unas personas que tienen una tonalidad de voz muy alta, otras muy bajitas. Suele pasar que a veces parte de lo que es cultural, pero otras veces es cuando la persona tiene ese temor puntual o digamos que no tiene ese conocimiento claro de cómo decir las cosas. Entonces, recordemos que podemos encontrar esa postura de decir, bueno, mi voz es así, pero voy a empezar a moderarla para que no afecte de pronto la comunicación con otras personas. Ahí yo suelo ser asertivo. Es agresiva, mirada fija, gestos amenazantes, postura hacia adelante, voz y un volumen adecuado. Ay, pero el que habla más duro, ¿cierto? Esa persona por lo general tiene ese tipo de comunicación agresiva porque lo que hace es querer intimidar a la otra persona que está ahí. La pasiva rehuye la mirada, digamos que la voltea, la agacha, movimientos nerviosos, postura recogida, volumen bajito. La asertiva siempre tiene relaciones positivas, resuelve problemas. La agresiva es violenta de derechos, crea tensión, siempre está con esa dificultad que uno dice, ay, Dios mío, ya llegó esa persona que siempre todo lo refuta, ¿cierto? Y las personas pasivas no consiguen los objetivos, pierden las oportunidades o conflictos
personales que tiene consigo mismo. Por lo general, las personas que tienen este tipo de comunicación pasiva tienen muy bajita autoestima, porque no consideran puntualmente que lo que ellos dicen tienen validez y siempre están en esa parte de sumisión. La importancia de la ortografía dentro de la comunicación. Digamos que dentro de estos dos mensajes ustedes podrían identificar que se ve mala ortografía, es comprendible o entendible lo que dice ahí. ¿Quién me dice? Digamos que yo entro a un lugar y veo automáticamente un mensaje así, yo diría, ¿y será que si comprenden o si será confiable este lugar con esta ortografía que está manejando? Entonces, por ejemplo, está prohibido fumar gas inflable, ¿cierto? Entonces, uno asumirá, prohibido fumar gas inflable, o sea que sí puedo fumar cigarrillo porque no hay ninguna dificultad, ¿cierto? Entonces, desde allí también parte el sentido de la puntuación, todos los signos de puntuación que yo debo de hacer dentro de un proceso de comunicación. A veces se nos olvida poner la coma, el signo de interrogación, el punto, los tres puntos final, el punto, el punto y seguido, el punto y coma. Entonces, y eso, miren, es importante que dentro de incluso de sus redes sociales, de como WhatsApp, Facebook o los medios que ustedes se comunican, tener siempre presente estos signos de puntuación, porque cuando uno empieza a acostumbrar a escribir de una manera, lo hace incluso en un informe, en un correo electrónico, en todos, y entonces es importante. A veces hacemos una pregunta y no le ponemos un signo de interrogación y después le decimos, vení, pero es que yo te estoy preguntando, ¿cierto? Entonces es importante que establezcan esa apropiación. Dentro de los errores más comunes, las personas no me entienden, creen que estoy ahí enfadado, no entienden lo que quiero decir, lo explico y no es suficiente, mala interpretación, ¿cierto? Y esto es de parte de lo que yo debo evaluarme, del cómo estoy diciendo las cosas, cómo estoy escribiendo las cosas y de qué manera estoy tomando las cosas. Muchas veces nos están escribiendo por WhatsApp y decimos, no me grite. Usted es el que está leyendo, usted es el que está asumiendo que la otra persona le está gritando, ¿cierto? Entonces, parte también que cuando yo recibo una información es como esté mi estado emocional. A veces estamos tan contentos que nos dicen algo y uno dice, no le voy a prestar atención, pero a veces estamos emocionalmente afectados y lo que nos dicen de una vez nos irrita. Entonces también es importante que regulen su parte emocional para que reciban una información de manera apropiada. Entonces desde aquí quiero que me digan qué es la comunicación asertiva y qué es la comunicación. Que me respondan estas dos preguntas. Profe, pues yo digo que la comunicación asertiva es como cuando uno de pronto le están explicando algo, le están enseñando algo, como para poner atención. Y la comunicación es como, pues, por decir, como estoy yo charlando o hablando de cualquier otra cosa, que uno de pronto no tiene como que tener tanta retentiva en esa información. Muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, aquí tenemos algo que es muy habitual que nos pasa, que asumimos que de pronto las palabras están bien escritas, ¿cierto? Y aquí dice que es la comunicación y estamos hablando incluso de la ortografía. Desde aquí yo podría decir que la comunicación no existe. Es un término que no está establecido. Entonces, eh, siempre que nosotros podamos observar puntualmente un texto o una información, leamos dos veces y desde allí podamos determinar, porque nos pasa incluso mucho, a mí me pasa mucho con los memes, que a veces leo una cosa y después cuando vuelvo a leer dice otra totalmente diferente. Y antes de eso vengo y genero una respuesta. Entonces, importante, la comunicación asertiva es esa habilidad que tienen las personas o que poseen las personas para decir información de una manera clara, concisa, adecuada, entendible, comprendible y que la otra persona, eh, digamos, estableció y me hizo entender frente a esas situaciones. Es cuando yo también
puedo dar una información y esta fue atendida de manera correcta. Es toda esa parte en la que yo puedo establecer ese compromiso de hablar de manera clara, sencilla y que la otra persona me pueda comprender. Digamos, a veces solemos decir, no somos nada asertivos cuando decimos a los hijos, venga, no coja el celular en la mesa y usted pegaba el celular en la mesa, usted no está haciendo nada asertivo, ¿cierto? O cuando yo veo al otro, ay, mira este borrachín y yo también vengo y me tomo las cervezas en la calle, ¿cierto? Pues así mismo. O venga, encájese y yo mantengo desencajado. Haga tareas y yo no hago tareas, llegue puntual y yo no llego puntual. Ahí no es nada asertivo lo que usted está diciendo. Entonces es importante establecer y encontrar las palabras por lo que yo estoy diciendo las cosas y de sí mismo mis acciones revelen lo que yo estoy diciendo. Bueno, como les dije, la comunicación no existe, pero la comunicación es todo en lo cual nosotros tenemos ese proceso de comunicarnos. Los bebés se comunican mediante un llanto, mediante una sonrisa, mediante la pataleta, ellos no pueden hablar, pero cuando hacen un llanto o algo, uno sabe que se están comunicando frente a algo, hay una necesidad. Cuando nosotros vemos una valla, cuando nos están mirando, es una comunicación. Cuando nos están escribiendo, es una comunicación. Cuando tenemos esa habilidad de hablar, es una comunicación. El lenguaje de señas es una comunicación. Entonces, es todo en lo cual nosotros podamos recibir información. ¿Les? Apropiémonos mucho de eso. Les voy a mostrar un pequeño video del chavo para que iniciemos. Para las orientaciones de la guía. Entonces, les voy a mostrar este videito y ya continuamos. Ah, les cerré. No se escucha el audio del video. Nah, qué pena. Vamos a mirar qué pasó. El boliche se juega en una Ahorita mesa sí que se debe tener... escucha. Sí, profe. Usted compró Listo, esta muchas pelota. gracias. ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Otra vez. Se la dieron. Santi. ¿Qué pasa? Usted compró esta pelota. ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Sí, ceras. Estos hoyitos son para meter los dedos para poder... Bueno, digo, ¿que tú nunca has visto jugar boliche? No. Mira, voy a explicarte, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Ahora te voy a enseñar la técnica del lanzamiento. Se toma la bola. Se mide bien. La puedes levantar una o... Sopas. Kiko, no le vayas a hacer a tu mamá, ¿eh? Kiko, tenme aquí, chavo. Kiko, di algo. Di lo que quieras. Di cualquier cosa, pero di algo. ¡Nada! No digas eso, Kiko. Otra cosa. Di otra. ¡Nada! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que Monchito se va a su casa. Tesoro, dime qué te pasa, por favor. Dime qué te pasa, por favor. ¡Cállate, padeciste! ¡Que Don Ramón me pegó con eso! Ay, pero ahora sí, va a ver, ahora sí. Ahora sí.
Bueno, aquí podemos identificar los 3 tipos de comunicación. ¿Quién de ustedes se atreve a decirme cuáles fueron los personajes que nos muestran esos tipos de comunicación? Yo creo que, por ejemplo, don Ramón, la comunicación agresiva Muy bien, así es. y tampoco fue asertivo en la descripción que dio del juego de bolos. Total. De ahí de pronto alguno de los personajes, hubo uno que fue asertivo o no. Bueno, miren en Creía este que corto, también esto, sí, Kiko, ya, cuando dijo que le adelante. pegaron, Ajá. Miren, ahí nosotros podemos porque, identificar, qué pena yo, no es que porque, no, porque adelante. doña Florinda entendió que fue don Ramón y fue el chavo. Total, así es. Miren, así nos pasa en muchas situaciones. Y hay unas personas puntualmente que solamente utilizan ese tipo de comunicación agresiva y pasiva y nadie es asertivo. ¿Por qué? Porque cada quien defiende totalmente su postura y no escucha las posturas de las demás personas. Entonces es importante que desde allí ustedes puedan identificar cuál es su compromiso frente a esa comunicación y decir, bueno, esa persona se está comportando de esta y esta manera, tengo la facilidad o la oportunidad de hacerle ver esta situación y puedo hacer pues como que cambien esta postura. Miren, don Ramón fue perdón, fue agresivo, no generó nada de asertividad. Kiko tampoco generó nada de asertividad porque lo ideal es comentar puntualmente la situación y el Chao era este tipo de comunicación totalmente pasiva, o sea, no generaba ni voz ni voto y generando, digamos, un ideal, un pensamiento de pronto de lo que podía pasar o de cómo se imaginaba, pero sin generar esa intervención, de pronto sí comprendí, no comprendí, ¿cierto? Y así encontramos muchas personas dentro de un grupo puntual. Listo. De pronto hasta aquí tienen alguna duda o quieren generar un aporte. Bueno, vamos entonces a pasar al tema de las evidencias. Miren, para esta, esta formación, como les decía inicialmente, son 4 resultados de aprendizaje y esos 4 resultados de aprendizaje solo se evalúan 2 evidencias. Oído, muy importante. Si de pronto usted me sube, digamos, la primera evidencia, que es el video de comunicación como expresión humana, pero esa evidencia se encuentra incompleta, yo no le evalúo ninguno de estos 2 resultados de aprendizaje. La evidencia tiene que estar bien estructurada y que cumpla con los estándares establecidos de evaluación para yo poderles evaluar los 2 resultados de aprendizaje. Y así mismo pasaría con la segunda evidencia. Entonces, la primera, ¿qué es? ¿O qué es lo que deben de hacer? Es un video de la comunicación como expresión humana. ¿Y esto de qué trata, qué consiste, en qué conlleva? Miren, lo ideal es que ustedes piensen en una situación problemática que a ustedes les ocurrió o que ustedes buscaron o que ustedes vieron en redes sociales o que le pasó a un amigo. Una situación problemática que tenga que ver con la comunicación. Cuando yo ya tengo esa situación problemática pensada, voy a elaborar un escrito, puede ser de forma científico, técnico o narrativo. Por lo general, utilizan pues cuando es comentando esa situación problemática, lo utilizan pues narrativo porque yo estoy narrando una situación que pasó. Cuando es científico o técnico, es puntualmente de una fuente que yo saqué la información y desde ahí puede determinar esta situación problemática. Luego de que tenga esa situación problemática, defino qué tipo de texto voy a utilizar y hago un escrito describiendo puntualmente esa situación. Ojo, muy importante, y yo me pego muchísimo. Todo evidencia o todo trabajo para mí debe llevar portada.
y en caso tal, ustedes lo saquen de una fuente diferente, pues de Google, de cualquier parte de Google, le pongan la bibliografía. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes tienen conocimiento que la plataforma de territorio para nosotros los instructores tiene una parte que dice reporte antiplagio. Es decir, si usted copió y pegó el trabajo de otro compañero o lo copió y pegó de Google, a mí me aparece reporte antiplagio y me aparece la fuente donde usted sacó la información. Esto puede ser causal de sanción, de cancelación de matrícula, entonces evitémonos esas situaciones puntuales. Si bien hay párrafos que a uno le llaman la atención y uno lo puede parafrasear, lo pueden utilizar, pero poniéndole la bibliografía. Bueno, luego de que ustedes ya tengan esto, escriben el texto debe ser máximo de una hoja, perdón, máximo de 2 hojas, mínimo de una hoja, escribiendo pues como todo el texto de la situación problemática. Luego usted va a hacer un video de máximo 3 minutos, máximo. Puede ser mínimo 2 minutos, minuto y medio, pues describiendo eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Luego de la situación problemática, usted va a dar su punto personal en el video de esa situación. Muchos me preguntan, instructora, y tengo que grabarme mi cara, o tengo que mostrar mi cara. No, no hay necesidad de que usted muestre su rostro. Lo puede hacer que describiéndole con imágenes, describiendo la situación y con su voz explicando puntualmente esa postura que usted tiene frente a esa situación, ¿cierto? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Importante, que eso quiere que lo quede muy claro. Si usted me sube solo el video y no me subió el escrito, la evidencia no cumple. Si me subió, tiene que ser los dos, el escrito y el video, para que la evidencia pueda cumplir con los estándares establecidos de Doctora, evaluación. ¿Sí? yo tengo una duda. En el escrito va la situación Sí, solamente. sí. La Con situación una planteación del problema, se plantea ahí lo sucedido. Ujú, así es. Y en el video voy a dar mi punto de vista de esa situación solamente. Sí, va a dar el punto de vista de la situación, las posibles soluciones, por qué o qué tipo de comunicación es esa, por qué se presentó esa situación, qué cosas se puede hacer para evitar ese tipo de situaciones. Usted va a dar su punto de vista frente a ese punto, pues digamos, ese escrito que usted hizo inicialmente. ¿Listo? Ah, ok. Gracias. Perfecto. Pues hay una persona que tiene alguna otra duda. Listo. Profe, Vamos damos sí. el video o un link sobre, o en qué parte, o un link sobre en YouTube, como se hace con las anteriores, con los otros trabajos. Sí, lo pueden subir a YouTube y me pueden copiar en el mismo trabajo, en la parte de abajo del enlace o en el comentario que dice descripción de la evidencia. Escribe aquí, me lo pueden copiar y pegar ahí. Recomendación, hay personas que me lo han subido en el Drive, pues en el correo y me ponen el enlace, pero cuando me ponen el enlace ahí me aparece que debo de pedir acceso. Entonces es importante que si usted va a utilizar el Drive, lo ponga pues como la persona que tenga este enlace tiene la facilidad de ver el video, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo pido solicitud para ver el video ya debo de revisar otra poco de evidencias y no me da para estar regresándome cuando usted me dio el permiso. Entonces yo ahí le pongo no cumple. Entonces para que tengamos presente esa observación, ¿listo? Bueno, en este informe de creación de contenidos comunicativos, miren, importante. Usted va a escoger la situación problemática inicial, o sea, la de la primera evidencia, esa situación de la primera evidencia. Y luego usted va a escribir, va a ser pues como de esa situación, va a escoger de manera asertiva, le va a dar las posibles soluciones a todo, la va a organizar porque va a ser un informe. Les voy a explicar puntualmente con ejemplos de cómo lo debe hacer.
Este informe debe llevar lo siguiente: el encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. En el desarrollo, usted va a poner el cuerpo del trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos de la introducción, en el que deberá tener, va a exponer la situación problemática que usted cogió inicialmente, va a argumentar esa situación problemática y va a poner las posibles soluciones frente a esa situación problemática. Me pego mucho que a veces en el desarrollo ni siquiera argumentan, copian y pegan lo mismo que pusieron en la primera evidencia, y eso no, yo le pongo no cumple con la actividad puntual. Entonces, para que lo tengamos presente, de esa situación problemática inicial de la primera evidencia, ustedes van a profundizar frente al tema, van a poner qué tipo de comunicación es esa, cómo podría desarrollar una mejor comunicación. O sea, en ese desarrollo ustedes van a encontrar todo ese cuerpo de trabajo que le van a brindar esa orientación frente a esa situación inicial. Listo. Luego de pues ya las conclusiones, ya ustedes ponen pues puntualmente qué es la conclusión y la bibliografía. Miren, aquí vamos a mostrar. Esperen un momento. En este informe, esto es un ejemplo de un aprendiz de, pues, de otra ficha. Digamos que el informe debe llevar su portada inicial. Toda evidencia, por lo general conmigo, debe de llevar portada. ¿Para qué? Para que generemos esa apropiación frente a las normas APA. Ojo, los documentos escritos siempre deben de ir Arial 12 o Calibri 12 o 11, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Tratemos de ajustar los textos, un interlineal máximo de 1, porque a veces me lo ponen muy grande, y los informes por lo general no llevan letras de colores. Siempre si vamos a resaltar un texto debe ser en negrilla para que lo tengamos presente. Primero el informe, perdón, la portada, y luego aquí ya digamos él hizo el título inicial, que sería pues como esa situación, que pasó esa situación problemática, que es la disputa entre taxis y las plataformas de transportes. Esta fue la situación inicial, entonces él le dio este título. El autor, que sería el nombre de ustedes, el programa, la fecha y las palabras claves. A veces confundimos las palabras claves con glosarios. Las palabras claves no deben, pues hay quienes le ponen, digamos, la definición, pero no es necesario ponerle la definición. Ustedes saben que las palabras claves son esas palabras que más se repiten dentro del texto. Aquí luego la introducción, me puso pues como la introducción y todo ahí mismo es válido pues dentro de la organización de cómo se debe hacer un informe, pero también lo pueden poner de manera individual. La introducción puntualmente del texto, el desarrollo del texto, de la situación problemática, las conclusiones y la bibliografía. Esto sería un informe. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ojo, es importante que las fuentes que utilicemos sean fuentes confiables. Pues yo aquí no me pegué mucho de Wikipedia, pero sí es importante, porque Wikipedia cualquier persona puede subir información, ¿cierto? Es importante que nosotros nos apropiemos de unas fuentes confiables para que de allí podamos determinar que la información sea verídica. Y eso sería lo que deben de entregar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, señora. No, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer la evaluación de la formación. ¿Qué les pareció la formación del día de hoy? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Aspectos a mejorar, porque más adelante nos vamos a encontrar en otra transversalidad, que sería la transversalidad de ética, para no caer en los mismos errores iniciales. Entonces, ¿quién desea generar un aporte? ¿Qué les pareció la formación del día de hoy? Muy chévere, profe, didáctica. Lo malo, por ejemplo, para mí es que me perdí al principio porque casi no me puedo conectar. El resto ya. No. Ah, bueno, Gustavo, muchísimas gracias. ¿Quién más? Los demás.
Iván, Carlos, Andrés Gómez, Doris, John, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? No, profe, muy didáctico, como decía mi compañero. Igual, yo creo que la hora es un poco difícil por lo que uno llega tarde a trabajar, pero para mí estuvo muy didáctica. Los videos del chavito también estuvo muy bonito. Estuvo muy Ah, bien, profe. muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces igual, miren, de pronto lo podría tener de sugerencias. Si alguna situación, pues me pueden decir que, y lo puedo programar para las 7 de la noche la siguiente formación, para que no, pues todos puedan conectarse inicialmente y no tener pues como que esperar a los que de pronto no están y todo eso, porque yo suelo ser muy puntual cuando se conectan. ¿Qué les parece? Muy bien, profe. Por ejemplo, para mí también me fue por eso que me pude conectar tarde, porque apenas uno va llegando del trabajo, mientras que prende equipos y todo. Ah, perfecto. Entonces lo tendré como sugerencia para la siguiente formación, ponerla por ahí tipo 7:15 para darles tiempo a las personas, pues a todos ustedes a que se conecten. Listo. Bueno, no siendo más, entonces muchísimas gracias. Ah, bueno, falta un última cosita para que lo tengan presente, por favor. Utilizar este material de apoyo que nos permiten a nosotros o a cada uno de ustedes fortalecer en esa parte de la comunicación que les brinda pues como ese aprendizaje óptimo. Y deseo pues como que sí lo hagan porque esto les permite apropiarse más del tema de la comunicación. Miren, en el contenido del curso, ustedes se van a la parte de proyecto, estamos en la fase de planeación, estamos en la actividad de proyecto, perdón, estamos en la 3, creo, en la 3 o en la 4, estamos en la 4, perdón, creo que estamos en este. Bueno, miren, aquí estamos en, digamos, actividad de proyecto número 4, material de la formación, ¿cierto? Miren, aquí están, digamos, este material que nos permite a nosotros apropiarnos frente a este tema de la comunicación. Dice comunicación oral y escrita y cuando le damos a este enlace, aquí nos dice cómo comunicarnos, la comunicación verbal y no verbal. Entonces ya usted desde aquí se apropia frente a estos términos y puede leer bastante frente a este material de apoyo, que es muy importante que ustedes lo lean para que desde allí puedan argumentar. Mira, por ejemplo, la argumentación, la primera es comunicándonos, la segunda es argumentación, la tercera es relacionándolas. Y la última es escribiendo de cómo podemos hacer esto, cómo nos podemos apropiar con esto, para que lo tengan presente y se apropien de cada una de estos materiales. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz noche. Gracias.